El aire olía a cartón, polvo viejo y promesa. Las cajas estaban apiladas en el recibidor. El eco de la casa vacía multiplicaba cada paso, cada roce de cinta adhesiva. Samuel acababa de firmar el contrato del nuevo piso, y aunque el lugar aún estaba desnudo de recuerdos, algo en él lo hacía sentir en casa. Era pequeño, luminoso, con ventanales que dejaban entrar la brisa del atardecer, y un balcón desde el que se veía parte del parque cercano, justo lo que necesitaba después de meses de desgaste emocional. Tenía 35 años, la experiencia suficiente como para saber que los cambios drásticos no se improvisan, pero también el cansancio suficiente como para hacerlos igual. Un nuevo comienzo. Eso se repetía cada mañana desde que decidió mudarse solo. El edificio era tranquilo, con vecinos cordiales, y entre ellos la familia que vivía justo al lado, los Gálvez. Samuel apenas los conocía, pero la madre siempre saludaba con una sonrisa amable cuando coincidían en el ascensor. Fue ella quien, al verlo trajinar solo con las cajas, le ofreció que su hijo mayor le echara una mano. «Darío está de vacaciones, no tiene nada mejor que hacer», le dijo con una sonrisa cómplice. «Y es más fuerte que tú y yo juntos». Samuel no se opuso. No esperaba demasiado, solo algo de ayuda para subir los muebles más pesados. Pero cuando abrió la puerta ese sábado por la mañana y lo vio allí, parado en el umbral con una camiseta de algodón pegada al pecho por el calor y una sonrisa que le encendía el aire, comprendió que la mudanza iba a ser cualquier cosa menos sencilla. Darío tenía 25 años, alto, cuerpo atlético, el cabello revuelto y unos ojos oscuros que parecían detenerse demasiado tiempo en los de Samuel. Al principio, pensó que era su imaginación, o su necesidad de encontrar señales donde no las había. Pero a medida que pasaban las horas y los dos compartían el esfuerzo de cargar estanterías, montar muebles, empujar el sofá por el estrecho pasillo, algo en la manera de moverse de Darío, en su forma de hablarle, en la atención con que lo observaba incluso cuando no hablaban, empezó a transformarse en otra cosa. No fue una conversación lo que los acercó, fue el silencio compartido, las miradas largas, las pausas innecesarias entre tarea y tarea. El calor del día los hacía sudar, y en más de una ocasión Samuel bajaba la vista, solo para darse cuenta de que Darío lo miraba ya, con una media sonrisa que desmentía cualquier inocencia. Cuando llegaron al dormitorio, el último en montar, el aire ya estaba espeso de una tensión distinta. Samuel tenía en la mano una caja con ropa de cama. Darío entró detrás de él, cargando una lámpara que casi no cabía por el marco de la puerta. «Creo que esto va aquí», dijo, pero no hizo ademán de dejarla en el suelo. Samuel se giró hacia él, y por un segundo, el espacio pareció reducirse. El silencio entre ambos fue distinto esta vez, más expectante, como si todo lo anterior hubiera sido un ensayo para ese momento. Darío apoyó la lámpara y se quedó a medio metro de distancia. Samuel sintió una oleada de calor recorrerle el cuello, el pecho, los brazos. Tragó saliva. «Gracias por venir», dijo, con voz algo más baja de lo normal. «No hay de qué», respondió Darío. «Me gusta ayudarte». Samuel sonrió, pero no se movió, ni Darío. El sol entraba por la ventana y pintaba sombras suaves sobre sus rostros. El aire estaba cargado de algo que no podía nombrarse, pero que ambos reconocían. «¿Siempre miras así?», preguntó Samuel, sin saber de dónde venían las palabras. Darío tardó en responder, pero no apartó la vista. «Solo cuando algo me gusta». No hubo tiempo de interpretar, solo una pausa, una respiración sostenida. Samuel dio un paso hacia él y Darío no retrocedió. Al contrario, bajó apenas la mirada a sus labios. La cercanía no era torpe, ni impulsiva. Era una necesidad que había ido creciendo en silencio, hasta volverse inevitable. Cuando sus manos se rozaron al pasarle una sábana doblada,
El contacto fue como una descarga. Samuel sintió el cosquilleo extenderse desde la palma hasta los hombros. Levantó la vista y lo encontró mirándolo con los ojos entreabiertos, como si el mundo se hubiera detenido en ese punto exacto. El silencio se volvió insoportable. «Esto», comenzó Samuel, pero no terminó. Darío se inclinó apenas, como tanteando un terreno nuevo, como si supiera que estaba a un suspiro de cruzar una frontera. Sus labios no tocaron los de Samuel, solo se quedaron a 1 centímetro, respirando el mismo aire, y fue suficiente para que ambos se estremecieran. Samuel cerró los ojos, vencido por el temblor que lo recorría. El aroma de Darío era cálido, limpio, con ese tono inconfundible del verano en la piel. Un aroma que se le quedó impregnado en la memoria desde ese momento. Cuando se separaron, sin haberse tocado aún los labios, ambos estaban diferentes. Algo en sus pechos palpitaba como si no pudiera contenerse por mucho más tiempo. Ninguno dijo nada, pero los ojos de Darío decían mucho más de lo que las palabras podrían contener. Y la mudanza aún no había terminado. La tarde continuó como si nada hubiera pasado, como si aquel instante detenido entre sus respiraciones no hubiese existido. Pero en el fondo de la habitación, en el fondo de sus cuerpos, algo ya había cambiado. Las miradas eran ahora más cuidadosas, más intensas. La conversación, escasa y entrecortada. Samuel se aferraba a cualquier excusa para no quedarse a solas con el silencio que latía entre ambos, pero Darío no parecía tener ninguna intención de marcharse. Montaron la estantería del salón en un clima de falsa normalidad. Las manos de Darío, firmes y seguras, sujetaban las piezas de madera mientras Samuel atornillaba. En un momento, los dedos de Samuel se deslizaron sin querer sobre los nudillos de Darío. Apenas un roce, una caricia disfrazada de accidente. Pero el calor que se encendió en ese contacto fue inmediato, como si la electricidad hubiera encontrado su punto de fuga. Samuel no lo miró, pero lo sintió. La tensión en el gesto, la breve pausa de sus manos, el silencio contenido, esa especie de vibración muda que se instalaba entre ellos cuando sus cuerpos se acercaban demasiado, como si el aire que los rodeaba se comprimiera, se espantara del deseo contenido. Después de montar los muebles, Samuel lo invitó a quedarse a tomar algo. Lo dijo casi sin pensarlo, pero su voz traicionaba una necesidad que ya no podía disimular. Darío aceptó con una sonrisa apenas ladeada, y esa sonrisa lo dejó sin defensas. Se sentaron en el pequeño balcón, cada uno con un vaso en la mano. Afuera, el cielo se deshacía en tonos naranja y púrpura, y el viento movía las cortinas con suavidad. El silencio entre ellos era más cómodo allí, menos vigilado. «¿Por qué te fuiste a vivir solo?», preguntó Darío, rompiendo la calma con una pregunta que parecía inocente, pero que venía cargada de intención. Samuel dudó un segundo. Luego suspiró. «Porque necesitaba escucharme. Hacía tiempo que no lo hacía». Darío asintió despacio. Su perfil recortado contra el cielo tenía algo sereno y desafiante al mismo tiempo. «¿Y qué te dices cuando te escuchas?» «Que tengo miedo», respondió sin pensarlo. La respuesta flotó en el aire unos segundos. Darío no lo miró de inmediato. Solo bebió un trago, y luego, con la voz más baja, dijo: «Yo también». Se giraron al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron y ya no hubo escapatoria. Fue una mirada sin palabras, pero cargada de todo lo que no podían decir. Las dudas, el deseo, la incertidumbre. Samuel sintió un nudo en el estómago, como si el mundo se desdibujara un poco a su alrededor. Darío estiró una pierna hasta que su rodilla rozó la de Samuel. No fue un gesto torpe ni atrevido. Fue íntimo. Fue una pregunta muda, sin exigencias, solo una declaración de presencia. Samuel no se apartó. El roce de sus piernas provocó un escalofrío lento, ascendente, como si cada fibra de su cuerpo despertara a la vez. La piel de gallina, el corazón latiendo fuerte contra el pecho,
la respiración que comenzaba a volverse superficial. Era como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que estaba a punto de suceder. «Esto es una locura», dijo Samuel, apenas audible. «Lo es», respondió Darío, «pero nunca he sentido algo tan claro». La noche empezaba a envolverlos, y la penumbra creaba un espacio seguro, casi irreal. Samuel se inclinó apenas hacia adelante, como hipnotizado por el calor que emanaba del otro cuerpo. Sus rostros estaban cerca otra vez, no tanto como antes, sino aún más. Las sombras les daban permiso para estar así, respirándose, sintiéndose. «¿Qué pasa si cruzamos esa línea?», preguntó Samuel, con voz rota. «Que ya no querré volver atrás», dijo Darío sin titubeos, y esa certeza le atravesó el pecho como una ráfaga de viento cálido. Sin pensar, Samuel alzó la mano y rozó la mejilla de Darío con la yema de los dedos. Su piel estaba caliente, firme, real. Darío cerró los ojos apenas al contacto, como si lo hubiese estado esperando. Ese gesto, tan pequeño, contenía una ternura que desarmaba. El pulso de Samuel se aceleró y su respiración se entrecortó. Sabía que estaba cayendo en algo que no podría controlar, pero ya no quería detenerlo. No cuando lo que sentía era tan vivo, tan intenso, tan necesario. Entonces, sin palabras, Darío se inclinó hacia él. Sus labios rozaron la comisura de los de Samuel, no como un beso, sino como una promesa. Un toque apenas perceptible, pero con la carga de todo lo que ardía por dentro. Fue suficiente para que Samuel temblara. No se besaron del todo, no aún. Pero lo que hubo entre ellos esa noche, en ese balcón de baldosas frías y viento tibio, fue más que un beso. Fue una rendición lenta, una confesión muda, una decisión compartida. Y cuando Darío se marchó más tarde, con una despedida suave y una mirada que lo decía todo, Samuel supo que ya nada volvería a ser igual. Porque el deseo, una vez liberado, ya no se puede encerrar en cajas ni habitaciones vacías, y el calor de una mano en la mejilla puede quedarse ardiendo toda una vida. Samuel no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el roce apenas contenido de los labios de Darío, el calor de su pierna contra la suya, la mirada profunda y serena que lo había acompañado hasta la puerta. El silencio de la madrugada parecía amplificar cada recuerdo, cada gesto, cada palabra no dicha. En su pecho, el eco de algo que aún no había sucedido del todo, pero que ya los marcaba con una intensidad difícil de explicar. Durante los días siguientes, trató de enfocarse en ordenar el piso, en colgar cuadros, doblar ropa, abrir y cerrar armarios, como si pudiera evitar que su mente se deslizara de nuevo a ese momento en el balcón. Pero era inútil. Cada objeto en su nuevo hogar tenía ahora el olor, la sombra o la huella de Darío. Como si él se hubiera quedado atrapado en las paredes, en el aire, en la memoria de las manos que alguna vez ayudaron a montar todo. El timbre sonó una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y la luz teñía el salón de tonos suaves. Samuel pensó que sería el repartidor, o quizás su madre con algún tupper, pero al abrir, encontró a Darío de pie, con una chaqueta ligera y una expresión difícil de leer. «Hola», dijo, con la voz un poco más grave que de costumbre. Samuel lo miró unos segundos, inmóvil, antes de apartarse para dejarlo entrar. No se dijeron mucho al principio. Solo se sentaron en el sofá, uno junto al otro, sin necesidad de explicar por qué estaban allí. Había en el ambiente una tensión cálida, como esa que precede a las tormentas, cuando el aire es denso y expectante. Las miradas se cruzaban de reojo, se esquivaban y volvían a encontrarse, como si jugaran con el deseo sin atreverse todavía a nombrarlo. «He pensado mucho en ti estos días», dijo Darío finalmente, con un tono suave, casi vulnerable. Samuel sintió un vuelco en el estómago. Lo miró de frente, sin escudos. «Yo también»,
admitió. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario, como si los dos necesitaran escucharse respirar para saber que estaban allí de verdad, que aquello no era una fantasía. Los cuerpos, tan cerca, irradiaban un calor nuevo, distinto. No era solo físico, era algo que venía de dentro, algo que se había ido construyendo en cada mirada larga, en cada palabra dicha a media voz. Darío estiró el brazo y con una lentitud casi reverencial rozó la mano de Samuel. No fue un gesto impulsivo, sino deliberado, como si al hacerlo le estuviera pidiendo permiso para cruzar el umbral. Samuel no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él, sintiendo una oleada de calor que le recorrió el brazo entero. El contacto era simple, pero lo estremeció. Cada yema de Darío parecía tener memoria, como si ya hubiera recorrido su piel en otra vida. Los ojos de Samuel se clavaron en los de él, y esta vez no los esquivó. Se encontraron sin filtros, sin excusas. «No quiero que esto sea solo un impulso», murmuró Darío. «No quiero que mañana finjamos que no pasó nada». Samuel sintió un nudo en la garganta. Lo que más temía era justo eso, despertar en una mañana gris con las sábanas frías y la culpa instalada entre los pliegues. «Tampoco quiero eso», susurró. Darío se inclinó sin romper el contacto visual y apoyó su frente contra la de Samuel. El gesto era íntimo, tierno, como si sus pensamientos pudieran alinearse a través de ese punto de unión. El aliento de ambos se mezclaba, cálido y dulce, cada vez más acelerado. Entonces sus labios se tocaron. Fue un beso lento, profundo, lleno de silencios y latidos. No hubo urgencia, solo una entrega completa. Las manos de Darío buscaron la nuca de Samuel con suavidad, mientras él rodeaba su cintura con firmeza, acercándolo más, como si ya no pudiera soportar ni un milímetro de distancia. El mundo desapareció. Solo quedaban ellos, suspendidos en una burbuja de calor y emoción, envueltos en una corriente eléctrica que se deslizaba por cada vértebra, cada pliegue, cada respiración entrecortada. El aroma de su piel, la textura de los labios, el suspiro contenido que escapaba entre sus bocas. Todo era una sinfonía muda que crecía con cada segundo. Cuando se separaron, no hablaron. Sus frentes seguían juntas, sus manos aún entrelazadas. No había palabras que pudieran traducir lo que acababan de sentir. Solo un murmullo suave en la piel, una vibración persistente en el pecho. «No sé qué va a pasar después de esto», dijo Samuel con una sonrisa temblorosa. «Ni yo», respondió Darío, «pero quiero averiguarlo contigo». Esa noche no se prometieron nada. No hablaron de futuro, ni de definiciones, ni de miedos. Solo se quedaron juntos, en el sofá, con las luces apagadas y la ventana abierta. El viento entraba como un suspiro y les acariciaba los rostros. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que no estaba solo, que alguien, allí mismo, respiraba con él, para él. Desde aquella noche, algo invisible pero real había cambiado entre ellos. No eran las palabras, porque apenas decían nada sobre lo ocurrido, ni tampoco los gestos, que seguían siendo sutiles, casi iguales a los de antes. Era algo más profundo, una corriente silenciosa que los unía incluso cuando no se tocaban. Samuel se sorprendía a sí mismo, esperando el sonido del timbre, una excusa casual de Darío para pasar. Y Darío llegaba con cualquier pretexto, que si una lámpara que sobraba en casa, que si su madre había hecho demasiada comida, que si pasaba por allí y ya que estoy. La complicidad crecía en esos momentos robados entre cajas, aún por vaciar, y risas que suavizaban la tensión que aún latía por debajo. Una tarde cualquiera, Samuel estaba pintando la pared de su cuarto de estudio, con una camiseta vieja manchada de salpicaduras blancas y una expresión de cansancio. No lo oyó entrar, solo sintió de pronto una presencia a su espalda. Se giró y lo vio. Darío,
con una botella de refresco en la mano y una sonrisa torcida. «Pensé que tal vez necesitabas ayuda», dijo. Samuel sonrió sin responder. Ya no hacían falta las palabras obvias. Pintaron en silencio un rato, hombro con hombro, pasando el rodillo, compartiendo el cubo. La proximidad se volvía palpable. Cada vez que los brazos se rozaban, un cosquilleo recorría la piel como si los nervios despertaran bajo la superficie. Las risas eran cada vez más suaves, los silencios más prolongados. Y cuando Samuel se agachó a rellenar la bandeja de pintura, Darío se inclinó también, quedando demasiado cerca. Demasiado. Sus rostros se quedaron a escasos centímetros. El aire entre ellos estaba cargado de un calor espeso, casi tangible. Los ojos de Darío brillaban bajo la luz tenue, con ese matiz que Samuel ya conocía: deseo contenido, ternura profunda y algo parecido al vértigo. Ninguno se apartó. «Me gusta cómo huele aquí», murmuró Darío. «Huele a ti». Samuel tragó saliva, con el corazón golpeándole el pecho. Sus manos aún estaban manchadas de pintura, pero su piel ardía como si lo envolviera el sol. «Estás manchado», añadió Darío, rozando con un dedo el hombro de Samuel, donde había una pequeña gota blanca. «Aquí», pero no lo limpió. Solo lo tocó, como si aquel gesto bastara para encender la chispa que ambos llevaban días acumulando. Samuel se incorporó lentamente. No dijo nada. Solo levantó su mano también manchada y trazó una línea de pintura en la mejilla de Darío. Y entonces, como un reflejo, ambos se rieron. Una risa suave, desbordada y al mismo tiempo nerviosa, como si supieran que algo importante estaba por suceder. «Estás horrible», dijo Samuel, mirándolo con ternura. «Tú también», contestó Darío, y sin pensarlo, le sujetó la muñeca. La risa se desvaneció. Quedaron inmóviles, atrapados en esa mezcla de juego y tensión. Los dedos de Darío acariciaron la pintura aún fresca sobre la piel de Samuel, y entonces, como arrastrados por una marea más fuerte que ellos, se acercaron, lentos, con los ojos abiertos, temblando. El beso fue más intenso que el anterior, más decidido, como si el primero hubiera sido una pregunta y este una respuesta. Las bocas se buscaron con urgencia contenida, con hambre de lo prohibido y sed de lo verdadero. Samuel rodeó el cuello de Darío con un brazo, mientras el otro bajaba hasta su cintura. Darío lo sostuvo con firmeza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Los cuerpos, manchados de pintura y polvo, se unieron con una precisión que solo el deseo puede dictar. Cada centímetro de piel que se encontraba generaba un calor nuevo. Las camisetas se alzaban, se deslizaban apenas, revelando líneas de piel tibia que provocaban estremecimientos. «No quiero que esto sea un secreto sucio», susurró Darío, con la voz entrecortada. «No lo es», respondió Samuel, acariciándole la mejilla con los dedos manchados. «Es lo más limpio que he sentido en mucho tiempo». Se besaron otra vez, más lento, como si cada roce tuviera que grabarse en la memoria. No había apuro, solo un deseo de quedarse allí, de pertenecer al momento. El atardecer caía detrás de la ventana, proyectando sombras largas sobre el suelo. Afuera, el mundo seguía girando, pero en esa habitación, en ese instante, solo existían ellos. Cuando se separaron, se miraron largo rato. Los ojos decían lo que las palabras aún no podían sostener. «Te quiero, me asustas, no quiero perderte». Darío apoyó su frente en la de Samuel, cerrando los ojos. «Creo que estoy jodidamente enamorado de ti». Samuel no respondió enseguida. Solo lo abrazó fuerte, respirando su olor, sintiendo cómo su pecho latía contra el suyo. Y en ese abrazo, sin testigos ni promesas, los dos supieron que lo que habían iniciado no era algo pasajero, que el hijo del vecino ya no era solo una figura ocasional en su vida. Era alguien que había entrado para quedarse.
Las semanas siguientes fueron un baile silencioso, entre lo evidente y lo oculto, entre el anhelo y la prudencia. Samuel y Darío ya no necesitaban excusas para verse, simplemente ocurría. Una visita por la tarde que se alargaba hasta el anochecer, un café compartido en la cocina mientras fingían hablar de cosas triviales, una mano que se rozaba demasiado al alcanzar una taza, y, cada vez más, esos instantes suspendidos, donde el deseo hablaba más alto que cualquier lógica. No habían hablado de lo que eran, ni de lo que serían, pero el silencio entre ellos era tan denso de significados que cualquier palabra habría sido una interrupción torpe. Lo que tenían no necesitaba definirse, bastaba con sentirlo. Una noche, tras una jornada especialmente larga de trabajo para Samuel, Darío apareció sin avisar. Llevaba una chaqueta ligera, despeinado por el viento, y una expresión serena pero cargada de algo que Samuel aún no sabía nombrar. «No vengo a quedarme», dijo al cruzar el umbral. «Solo quería verte». Samuel, que ya se había resignado a una noche solitaria frente al televisor, sintió como todo su cansancio se diluía en un instante. Cerró la puerta con suavidad. Darío se acercó sin quitarse la chaqueta, como si su cuerpo no pudiera aguantar la distancia. «Estás helado», murmuró Samuel, tocándole las mejillas. «Pero tú estás ardiendo», contestó Darío, con una sonrisa que le estremeció hasta los huesos. El beso fue inevitable, como una pausa necesaria en medio del caos. Los labios se encontraron con ternura, pero no con timidez. Ya no. Era un beso lento, profundo, que hablaba de deseo y también de pertenencia. Se abrazaron largo rato en el pasillo, sin importar si alguien pasaba del otro lado de la pared. El mundo había comenzado a difuminarse alrededor de ellos. Las paredes de la casa de Samuel, aún medio vacía y sin decorar, se habían convertido en testigo de algo que ya no podía negarse. «He estado pensando», dijo Darío, con la cabeza apoyada en el pecho de Samuel, «en cómo sería esto si no tuviéramos miedo». Samuel acarició su cabello con los dedos, en un gesto lento y constante. «¿Y cómo sería?» Darío alzó el rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, brillantes de emoción contenida. «Sería así», susurró. «Vendría cuando quisiera. Me quedarías mirando así, sin tener que fingir que es casual. Podría besarte en la cocina, dormir contigo sin esconderme. Podría...» «Shh», le interrumpió Samuel, colocando un dedo en sus labios. «Todo eso ya está pasando». Y lo estaba, aunque aún usaban palabras cautelosas, aunque aún fingían cierta distancia frente a otros. Pero en la intimidad ya se hablaban con el cuerpo, con las miradas, con la forma en que se buscaban sin darse cuenta. Esa noche no durmieron, no por pasión desbordada, sino porque no querían desperdiciar ni un segundo en silencio. Hablaban en voz baja, compartiendo recuerdos, miedos, sueños. Darío le confesó que nunca había sentido algo tan serio. Samuel, que había vivido relaciones en las que todo era fuego y olvido, comprendía ahora lo que era el calor lento y constante de una llama que no busca consumir, sino quedarse. «¿Y si alguien lo descubre?», preguntó Darío, con un hilo de inquietud en la voz. Samuel tomó su mano. «Entonces que lo descubran. No pienso esconder lo que me hace sonreír sin motivo». El amanecer los encontró en la cama, con la ropa arrugada, los pies enredados, las mejillas encendidas no por la vergüenza, sino por la dulzura de haber cruzado juntos un umbral emocional. El primer rayo de sol entraba por la ventana, iluminando los rostros con una luz suave, casi simbólica. Darío se incorporó ligeramente, lo miró y con una media sonrisa dijo: «¿Sabes qué hice realmente mientras te ayudaba a mudarte?». «¿Qué?», preguntó Samuel, sonriendo, medio dormido. «Me mudé yo también, a tu vida». Samuel cerró los ojos, no por sueño, sino por gratitud, y en ese instante supo que no habría marcha atrás.
que aquel hijo del vecino, con su torpeza encantadora y su valentía silenciosa, se había convertido en parte de su hogar, mucho antes de que él mismo lo supiera. Y así, en medio de cajas aún por abrir y paredes recién pintadas, nació algo que ni el tiempo ni el miedo podrían deshacer. Una historia tejida con silencios y caricias, con noches en vela y besos que desbordaban todo lo no dicho. Una historia que, esta vez, no necesitaba esconderse. Porque cuando alguien entra a tu vida de verdad, no importa de dónde venga, importa que se quede.